Muy buenas noches a todos los participantes de nuestra comunidad de Gaceta Laboral. Bienvenidos al seminario Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y su fiscalización por la SUNAFIL. El día de hoy vamos a tener la participación de la doctora Inés Vergaray, especialista en Derecho Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo, reconocida abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una destacada trayectoria académica y profesional. Su compromiso con la excelencia la llevó a realizar una segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú, consolidando una sólida base jurídica en los temas más sensibles del ámbito laboral, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado. Ha ocupado cargos clave vinculados a la legislación, fiscalización y promoción del empleo. Actualmente se desempeña en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, desde donde participa activamente en la formulación e implementación de políticas laborales a nivel nacional. Como docente, la doctora es una formadora rigurosa y apasionada, especializada en seguridad y salud en el trabajo, área en la que ha capacitado a cientos de profesionales a lo largo de su carrera. Su enfoque práctico, respaldado por la experiencia de campo y conocimiento normativo actualizado, la convierte en una de las voces más autorizadas del país en el ámbito del derecho laboral. Doctora Inés, le dejo el pase para dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Nerio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a Gaceta porque siempre está realizando estas acciones de capacitación que son tan importantes para estar informados y para estar al día con la normativa y con todo lo que acontece en la realidad, también en la política nacional. Bien, entonces, muchas gracias por la presentación también. Vamos a empezar con esta clase, con este tema introductorio, con esta presentación de este curso de legislación en seguridad y salud en el trabajo y su fiscalización por la SUNAFIL. Bien, eh, a ver, vamos a ver. No está corriendo un momentito. Ahí está. Ya. Eh, Quería mostrarles, para empezar esta charla, quería mostrarles la data actualizada que tenemos hasta este mes respecto de la accidentabilidad laboral, ¿no? Porque cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿No? Se nos viene, salud en el trabajo, seguridad en el trabajo, estar sanos. Es decir, que nosotros vamos a nuestro centro de labores, ejercemos una actividad, ya sea administrativa, operativa, y como resultado de esa actividad, tenemos que resguardar nuestra salud. Es decir, no podemos salir accidentados, heridos o en el peor de los casos, pues, con consecuencias fatales, ¿no? Entonces, vamos a ver esta data actualizada que tenemos hasta el mes de junio del 2025. ¿Y qué es lo que nos dice esta data que la publica el Ministerio de Trabajo en el sistema de notificación de accidentes de trabajo? ¿No? Que también lo vamos a ver en el curso, ¿no? ¿Cuántos accidentes mortales ocurren en nuestro país? ¿No? Esto es una data que está por años, desde el 2011 hasta el 2025, y ahí podemos ver las barras rojas y el número de las barras rojas, que son a los accidentes de trabajo mortales, ¿no? Entonces, ahí vemos que hemos tenido un número importante en cada año, ¿no? Este año no es que hayamos bajado, es que estamos todavía al mes de junio, ¿no? Sería bueno que no suba mucho, ¿no? Pero esa es la data, ¿no? Entonces, la barra amarilla nos dice de que son los incidentes peligrosos reportados y esta figura que vemos aquí, ¿no?
en color plomo, que está marcando ahí unos puntos, son los accidentes de trabajo no mortales. ¿Qué es lo que nos dice esta data, no? Que en lo que va del año 2025 han fallecido 102 trabajadores a causa del trabajo, ¿no? Y se han producido 21.443 accidentes de trabajo no mortales. Esto nos da 121 accidentes de trabajo no mortales por cada día, ¿no? Y un accidente de trabajo mortal cada 2 días. Entonces, estamos ante esta información que es importante conocerla. No queremos formar parte de esta estadística y para ello es importante conocer, ¿no? Conocer la regulación, conocer cómo hacer un sistema de gestión, cuáles son las obligaciones, que es precisamente lo que vamos a abordar en el curso. Ujú. Y lo que vamos a ver en el curso son 4 módulos. El módulo uno, referido a los fundamentos legales y conceptuales de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí vamos a ver cuál es el marco normativo de la seguridad y salud en el trabajo. Desde el año 2011 tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. ¿No? Entonces, esta ley es la ley marco de seguridad y salud en el trabajo y tiene su reglamento, el Decreto Supremo 05/2012 TR, salió al año siguiente. Antes de esta norma, ¿teníamos otras normas? Sí, antes de esta norma había un reglamento, ¿no? Había un reglamento de seguridad y salud en el trabajo que databa del año 2005, ¿no? Entonces, ¿y antes de eso había alguna norma? No, antes de eso, de manera general, no había, ¿no? Habían sí algunas normas sectoriales, ¿no? Habían la norma sectorial de minería, que ya viene de larga data, dado que es una actividad de alto riesgo, ¿no? De muy alto riesgo. Entonces, esta ley, la ley 29783, es importante conocerla. ¿Qué es lo que dice esta ley? Primero plantea unos principios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, del principio de prevención, ¿no? La prevención es la columna vertebral de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es mejor prevenir que luego lamentar. Ese dicho no puede estar mejor calzado que en este ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, porque con seguridad y salud prevenimos situaciones que pueden ser muy delicadas, no solamente para el trabajador, sino para su entorno, para su familia, ¿no? Eh, yo recuerdo, ¿no? Algunos casos que he tenido que ver en el ejercicio de la profesión, ¿no? Y pueden ser casos que parecen sencillos, ¿no? Entonces, un trabajador, por ejemplo, que trabaja en almacén, ¿no? Trabaja en almacén, trae la mercadería que llega, repuestos de determinados equipos, y los tienen que colocar en almacén. Parece una actividad sencilla, poco complicada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Traslada, son cajas que tienen cierto peso, y traslada las cajas hasta un espacio. Llega al espacio, las cajas van teniendo ya acumuladas una sobre otra, llegan a cierto nivel, 1 metro, 1 metro y medio, y ya no es posible colocarlas, digamos, estirando las manos. Es necesario que utilice alguna, eh, alguna banca, algún andamio, alguna escalera, pero que sea adecuada para la situación, ¿no? Pero lo que se hacía en esta empresa es utilizar las propias cajas como reposadero de los pies, ¿no? Entonces, el trabajador venía, se subía a una caja, otra caja y colocaba la siguiente caja, ya las apilaba encima, ¿no? Ya iba en 2 metros, 2 metros y medio, pisó una caja, esta caja se hundió porque la mercadería seguramente no estaba llena en esa parte y el trabajador resbaló y cayó, ¿no?
accidente de trabajo. Algo tan simple. Entonces uno dice, bueno, es un accidente. No, no es un accidente así nomás. Esto, la ley de seguridad y salud en el trabajo, por eso marca la prevención, el principio de prevención como una columna vertebral, ¿no? Primero hay que prevenir, porque uno puede evitar alguna consecuencia trágica, ¿no? Ahora, este padre de familia, sustento de su familia, ya no lo es, ahora es una carga. Claro, se va a un proceso judicial, pero ese es otro cantar, ¿no? ¿Podrá obtener justicia? ¿Podrá obtener? ¿A cuánto tiempo? Bueno, ¿cómo queda la empresa? ¿No? ¿Habrá pagado los seguros correspondientes? ¿Seguro complementario de trabajo de riesgo? ¿Le correspondía? ¿No le correspondía pagar? Y si le correspondía, ¿lo pagó? ¿No? Porque el hecho de tener un seguro y pagarlo es un gran alivio para la empresa. No digo que un alivio total, pero sí una buena parte va a estar cubierto por ese seguro. También lo vamos a ver en el curso, en los siguientes módulos, ¿no? Entonces, para enfatizar que cuando no hacemos una prevención, pueden generarse los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Y cuando no hacemos prevención también ocurren incidentes, ¿no? Incidentes, ¿qué son? De acuerdo a nuestra legislación peruana, incidente no genera lesión. Lo vamos a ver con detalle. Incidente no genera lesión. Es como que casi me caigo, pero no me caí, ¿no? Es como que, uy, cayó algo muy cerca de mí. Podría haberme lesionado, pero no, no pasó eso. Entonces, es muy importante reportar esos incidentes, reportar para ver qué está pasando. Si ustedes son empleadores, ok, gestionar mejor, ¿no? ¿Qué está fallando? Hay que gestionar mejor para evitar un futuro accidente. Entonces, la ley de seguridad y salud en el trabajo contempla los principios y contempla las obligaciones del empleador, del trabajador y contempla eh, el sistema de gestión. Nuestra ley obliga a todo empleador a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué consiste ese sistema? ¿Cuáles son las partes que tiene? Todo eso es muy importante conocerlo, ¿no? Ahora, hay otras normas, sí, la ley y reglamento no lo es todo. Hay otras normas, ¿no? Por ejemplo, las que les he mencionado, SSTR. Por ejemplo, la norma de ergonomía, ¿no? Eh, por ejemplo, la norma que protege a la mujer gestante en el centro de trabajo, ¿no? Y así hay otras normas que regulan seguridad y salud en el trabajo que estaremos viendo con un poco más de detalle. Ahora estoy haciendo algunas pinceladas, en algunos aspectos y luego veremos con mayor desarrollo, ¿no? Entonces, los principios, que son 9 principios que están en la ley, y, y que les digo, ¿no? Por ejemplo, otro principio es el de responsabilidad, ¿no? Y ahí dice que el empleador es responsable de todas las consecuencias legales y económicas en caso de ocurrir un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, eh, son principios que marcan la pauta respecto a la regulación en seguridad y salud en el trabajo. Y también hay principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos principios que son más que nada referidos a qué es lo que debe tener en cuenta un empleador, un buen empleador, para gestionar mejor la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí en estos principios se habla de empatía, por ejemplo, ¿no? Se habla de autoestima. Si uno revisa el artículo 18 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un artículo que a mí particularmente, a veces yo lo leo y digo, ¿estoy ante una norma laboral? ¿Estoy ante una ley, una disposición laboral? Porque parece que
ya avanza a temas de, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial, ¿no? Estos conceptos que se trabajan más en este ámbito de responsabilidad social empresarial, ¿no? Incluso algo de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, y está regulado allí, ¿no? Está regulado como un principio del sistema de gestión. Ya cuando hablamos del sistema de gestión, cada empresa, por más chiquita que sea, ¿no? Tiene que implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A veces preguntan, no, pero yo solamente tengo 2 trabajadores, 5 trabajadores, no estoy obligado a tener un sistema de gestión, eso es para las grandes empresas, porque el nombre de sistema tal vez nos hace pensar eso, ¿no? Un sistema con algunos formatos, procedimientos. Sí, claro, las grandes empresas tendrán esos formatos, esos procedimientos, todo, ¿no? Pero eso no quita la obligación que tiene las empresas chicas, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, de que también implementen un sistema de gestión de acuerdo a sus características. Entonces, es cierto que las obligaciones no son las mismas, pero sí gran parte, y eso quisiera señalarlo enfáticamente, gran parte de las disposiciones de la ley, del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, son aplicables a todas las empresas, ¿no? Entonces, las que sean aplicables a pequeñas, a microempresas, hay algunas que son particularmente para ellos, ¿no? Que de algún modo establece menos exigencias, ¿no? Pero no quita las exigencias, ¿sí? Y así tenemos más principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que, ojo, son distintos a los principios de la seguridad y salud en el trabajo. Eh, vamos a ver algunas definiciones básicas en el curso a efectos de poder conocer de qué nos habla la norma, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos habla de hiper C. ¿Qué es el hiper C? ¿No? La identificación de peligros, ¿no? Y la evaluación de riesgos y medidas de control, ¿no? Y adopción de medidas de control. Entonces nos está hablando de peligros y de riesgos. Y tenemos que saber qué son peligros y qué son riesgos para poder identificarlos adecuadamente, ¿no? ¿Cómo identificamos algo que no sabemos? Pues, un peligro. ¿Qué es un peligro? En seguridad y salud en el trabajo estamos hablando de algo que nos puede causar algún daño, ¿no? Alguna situación, ¿no? Riesgo, la probabilidad que eso se concretice, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver uno, y es bueno que ustedes se pongan a pensar en sus centros de trabajo, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de peligro y riesgo, nosotros nos imaginamos, pues, hay una obra de construcción, ¿no? O una manufactura, ¿no? No, pero mi trabajo, no, es una librería, no, mi trabajo es de oficina, ahí no hay peligros, no hay riesgos, ¿no? No, yo trabajo en una clínica, mm, pero si uno se pone a ver, sí hay. Toda actividad, toda actividad tiene peligros y riesgos. Toda actividad tiene un grado de riesgo. Hay algunas que son más riesgosas, sí. Las actividades consideradas de alto riesgo están señaladas en una lista, ¿no? Hay el anexo 5 del Decreto Supremo 09 98 SA regula las actividades que son de alto riesgo, ¿no? Y los saca estas actividades están enumeradas, enlistadas, en concordancia con el SIU, ¿no? Que es la clasificación internacional uniforme de las industrias, ¿no? Entonces,
Esas actividades de alto riesgo van a representar o van a generar obligaciones adicionales a los empleadores, ¿no? Y las actividades que no son consideradas de alto riesgo, digamos un trabajo en oficina, hay que analizar también su riesgo. Entonces, se hace el IPRC puesto por puesto, ¿no? Es decir, un puesto de trabajo, conductor, ¿no? Por decir, ¿no? Conductor de un camión cisterna. Entonces, ahí voy a identificar cómo realiza su trabajo y todas las posibles situaciones en las que podría generarse un accidente o que producto de la constante exposición a algo se desarrolle una enfermedad ocupacional. ¿Sí? Y el riesgo ya es la medición, por eso hablamos de evaluación, ¿no? Hay unas fórmulas, esta es ya materia, digamos que lo hacen generalmente los ingenieros, pero que tampoco es, digamos, dependiendo de cada industria, tampoco es muy difícil entenderlo, ¿no? Si uno se aplica, lo puede entender para poder eh, hacer una identificación y evaluación adecuada, ¿no? ¿Qué es accidente de trabajo? ¿No? Accidente de trabajo necesariamente involucra un ámbito de laboralidad, ¿no? Es un suceso repentino que genera lesión, ¿no? Ahí está la diferencia con la incidencia, con los incidentes, por ejemplo, ¿no? Genera lesión necesariamente, ¿no? El accidente de trabajo sí hay lesión, ¿no? Sí hay un daño, hay una afectación a la salud, ¿no? En la enfermedad profesional también es una afectación a la salud producto de la exposición a determinados agentes presentes en el centro de trabajo. Siempre cuando hablamos de accidente, de enfermedad, vamos a estar hablando de el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, ¿sí? Entonces, el accidente de trabajo tiene su definición que está en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Al final del reglamento hay un glosario de términos, es decir, un glosario de definiciones, ¿no? Y vamos a ver ahí con detalle qué implica este concepto de accidente de trabajo y, por ejemplo, lugar de trabajo también, ¿no? En la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo no se habla de centro de trabajo, sino de lugar de trabajo, ¿no? Eh, ¿Y por qué, no? Porque decimos centro de trabajo, uno lo entiende, un lugar en donde uno va a ejercer, a desarrollar sus servicios, ¿no? A prestar sus servicios. Y, y normalmente lo asociamos con un lugar físico que pertenece a la empresa, ¿no? Ahora, lugar de trabajo implica también un centro de trabajo, pero además no necesariamente es un lugar físico que pertenece a la empresa, bajo el poder de dirección de la empresa. Puede ser la calle, ¿no? Yo trabajo en Claro, en Telefónica, bueno, ahora ya no hay Telefónica, ¿no? Entel o Luz del Sur, y trabajo en la calle, ¿no? Allí, ese es su lugar de trabajo. Allí puede tener un accidente de trabajo, podría tener un accidente. O sea, si tiene un accidente ejerciendo su labor, sería un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, muy importante conocer esto, esta precisión del accidente, perdón, del lugar de trabajo, ¿no? Bien, eh, también vamos a pasar a un segundo módulo del curso que nos habla de las responsabilidades y estructura organizacional de la seguridad y salud en el trabajo. Aquí vamos a ver los derechos y obligaciones que tiene
el empleador. Como les decía, la columna vertebral que tenemos en la ley es la prevención. ¿Y quién es el sujeto obligado? ¿Quién tiene el deber de prevenir? ¿A quién la SUNAFIL va a ir a pedirle cuentas, como se dice, ¿no? ¿A quién le van a reclamar si es que ocurre un accidente? Al empleador. El empleador tiene el deber de prevención, ¿no? En ese deber de prevención, por ejemplo, a partir del artículo 49 de la ley, ya nos habla de las obligaciones que tiene el empleador, ¿no? Y el empleador tiene que cumplir con esta serie de obligaciones que le señala la norma, ¿no? Debe de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar algún accidente, alguna enfermedad. ¿Y cómo va a adoptar una medida necesaria? ¿De dónde sale? ¿Cómo así va a adoptarlo? Eso sale del IPERCE, ¿no? De su sistema de gestión. Entonces, una vez que ha identificado los peligros, ha evaluado los riesgos, debe de adoptar medidas de control, ¿no? Medidas de control respecto de esos peligros identificados, ¿no? Y de esos riesgos evaluados. Entonces, a partir de allí es que el empleador, pues, ejerce una gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a tener obligaciones sustanciales, sustantivas, ¿no? Como las que señalo de hacer el IPERCE, por ejemplo, ¿no? Que es un análisis puesto por puesto de trabajo, ¿no? De realizar, por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Eh, de contratar determinado seguro en los casos en que corresponda, ¿no? Si su actividad es una actividad de alto riesgo, ¿no? Eh, Va a tener la obligación de poder ver las zonas consideradas de alto riesgo. Va a tener la obligación incluso de seleccionar el personal de forma adecuada. Es decir, sobre todo para puestos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Pero la norma lo señala de manera general cuando dice asignar labores de acuerdo a las competencias. ¿Qué competencias? Competencias profesionales, competencias de género, ¿no? Competencias personales. Entonces, cuando asigna un puesto de trabajo, también tiene que tener en cuenta la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ah, para efectos de poder eh, conocer que esta persona que estoy poniendo acá es competente para desarrollar ese trabajo, más aún si es de riesgo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, una actividad que consideramos cotidiana, ¿no? Un restaurante. Un restaurante, hay muchos restaurantes, ¿no? Tenemos una comida exquisita, así que eh, tenemos este restaurante y contrato, pues, cocineros, ¿no? Contrato asistentes de cocina, contrato las personas que van a lavar y los meseros, entre otro personal, ¿no? Administrativo, en fin, cajero. Entonces, eh, en estos, pues algunos restaurantes tienen la política de hacer rotación incluso, ¿no? Rotación de personal. Creo, McDonald's, Kentucky, por ejemplo, hacen rotación, ¿no? Varios jóvenes que son los que usualmente trabajan ahí comentan, dicen, ¿no? Entonces, yo entro, me entrenan para estar al inicio en despacho, luego paso
otra quincena paso a hacer limpieza, ¿no? Luego paso a freír. Entonces, todas estas actividades tienen que desarrollarse sabiendo, o sea, tengo que asignarle que desarrolle tal actividad sabiendo que tiene las competencias para hacerlo, ¿no? No le puedo decir simplemente, ya, ahora tú lavas, ¿no? De repente nunca lava en su vida el joven. ¿No? Y en vez de echarle algún líquido de limpieza común, echa un líquido que puede ser nocivo y se gasean ahí, ¿no? Por los gases, ¿no? De los insumos de limpieza, ¿no? Pueden manejar cloro, pueden manejar ciertos ácidos, ¿no? Entonces, es necesario asegurarme como empleador que el trabajador tiene las competencias para desarrollar la labor que le estoy asignando, ¿no? El cocinero también, ¿no? Porque está expuesto a una actividad que podría generar quemaduras, ¿no? De primer grado, segundo grado, tercer grado, en fin. Entonces, eh, es necesario, ¿no? No se trata solo de asignar la labor. Tengo que tener en cuenta el componente de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no basta con que sepa cocinar, sino que cocinando tiene que adoptar las medidas preventivas. No es que puede dejar la sartén caliente simplemente a un lado, porque puede venir otra persona y se quema, ¿no? Entonces las cosas se asignan, se ponen, se ordenan, se previene todo lo que sea necesario para prevenir algún accidente, algún incidente, alguna enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, igual la enfermedad podría desarrollarse, una enfermedad por la constante exposición a determinado agente, ¿no? Entonces, hay varios tipos de agentes, ¿no? Físico, químico, biológico, agentes psicosociales también, ¿no? Entonces, un agente físico, por ejemplo, el ruido, ¿no? Entonces, tengo que evaluar. Todo eso se evalúa en el I+C. ¿No? Es un trabajo que, como digo, lo hacen generalmente los ingenieros, los prevencionistas, para que puedan identificar adecuadamente los peligros y riesgos. Todo eso está ahí. De ahí parte, ¿no? Del I+C parte toda mi gestión, todas las obligaciones del empleador, ¿no? Si le asigno un puesto, tal puesto, y tengo que verificar, porque si no, ahí nomás, ¿cómo lo enlazo? Les habla del principio de responsabilidad. Ahí el empleador tiene responsabilidad, ¿no? Eh, y hay varios derechos, varias obligaciones que tienen los empleadores, ¿no? Y ahora, en caso de que ocurra un accidente, también hay responsabilidades del empleador, ¿no? Eh, Como digo, o sea, si aquí deben haber varios que son empleadores y es importante que conozcan que todo parte del deber de prevención del empleado. Entonces, hacemos una correcta prevención, vamos a evitar luego asumir responsabilidades que tienen que ver, por ejemplo, con las indemnizaciones, ¿no? Entonces, los trabajadores que hayan sufrido algún accidente, alguna enfermedad, pues se ven ya en la necesidad incluso, ¿no? No es solamente de, voy a demandarlo porque me ha hecho daño. Ya tengo la necesidad de demandarlo, ¿no? Entonces, en algunos casos que he podido ver es que necesitan demandar porque ya no pueden trabajar, no tienen una fuente de ingresos, ahora son una carga, tienen que seguir tratándose sus terapias, sus recuperaciones y todo eso, ¿de dónde sale? Dicen, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen las demandas de indemnización y que conforme al principio de responsabilidad las deberá asumir el empleador, ¿no? Y hay un artículo dentro de la ley, también el artículo 53, que habla de las indemnizaciones, ¿no? Cuando no ha cumplido con el deber de prevención. Ahora, si ha cumplido con el deber de prevención, habrá que hacer algún análisis allí,
¿no? ¿Qué pasa si es que el accidente de trabajo ocurre aun cuando el empleador adopta todas las medidas de prevención, ¿no? Y el trabajador cometió una negligencia, que también lo hay, ¿no? Entonces, hay negligencia de los trabajadores, ¿no? Trabajadores que utilizan la maquinaria como parte de un juego a veces, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la Corte Suprema tiene una casación, ¿no? Y lo que ha señalado esta Corte Suprema hasta ahora, aunque luego ha sacado otro fallo, pero lo que está señalándose como precedente vinculante es que en esos casos la responsabilidad del empleador va a disminuir, ¿no? Cuando hay una negligencia del trabajador, ¿no? Pero ojo, dice la Corte Suprema que no desaparece la responsabilidad del empleador, ¿no? Disminuye, sí, pero no desaparece. ¿Por qué? ¿No? Y ahí cuenta el presidente de la Corte, bueno, el que fue presidente, eh, de que también el empleador debió verificar, ¿no? Debió verificar que los trabajadores, pues, realicen su labor de la manera en que corresponde realizarlo. Y esto les corresponde supervisar a los empleadores, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos teniendo, ¿no? En cuanto a decisiones ya ahora a nivel judicial, ¿no? Entonces, hay muchos casos que se han judicializado, hay muchos otros que se ven a nivel administrativo, para luego muchos de estos pasan a nivel, ya a la esfera judicial, y es importante también conocerlos. También vamos a hablar de las obligaciones que tiene el trabajador. También tiene obligaciones el trabajador, ¿no? Tiene derechos, ciertamente, sí, es el principal sujeto de derecho de toda la ley, ¿no? Toda obligación del empleador se convierte en un derecho del trabajador, ¿no? ¿No? Pero también tiene obligaciones el trabajador. El trabajador tiene obligación, por ejemplo, de hacer los reportes, ¿no? Si veo una situación que es eh, insegura, ¿no? Entonces debo reportarlo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a mi empleador a hacer prevención, a corregir aquello que está funcionando mal, ¿no? Entonces, eh, es importante sensibilizar a los trabajadores en que hagan reportes de situaciones inseguras, subestándar, ¿no? De condiciones que podrían representar un peligro. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar al empleador, ¿no? Entonces, yo como trabajador veo una situación insegura, tengo que reportarlo, ¿no? Y a veces aquí uno dice, no, pero ¿cómo lo voy a reportar? Si yo reporto que Juan está haciendo su trabajo sin usar, ¿no? La bota de seguridad, el casco de seguridad, o se está saltando algunos procesos, ¿no? Juan me va a mirar mal, ¿no? No se trata de eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el chip, tanto el empleador como el trabajador, ¿no? Tenemos que cambiar el chip, que reportar no es acusar, sino que reportar es prevenir, es parte de la prevención, ¿no? Entonces, cambiemos ese chip, ¿no? Y fomentemos los reportes, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado reportar también, ¿no? Entonces, a veces uno mismo genera alguna situación. Entonces, dice, hoy voy a reportar esto. A mí me dijeron, ¿no? Cuando yo estaba haciendo, estaba enchufando, ¿no? Yo trabajaba y estaba en un campamento y dentro del campamento justo nos habían cambiado de habitaciones provisionalmente por una semana y en estas habitaciones, pues al parecer los enchufes no estaban muy bien, ¿no? Entonces se empezó a quemar uno de las conexiones, empezó así como que empezar a echar un poco de humo, y en ese momento uno no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, ¡pum! Jala, ¿no? Desenchufar. Y, y le dije a mi compañera,
voy a reportarlo. Pero ¿cómo vas a reportar? Me dice, si eso, le han puesto, le habían puesto los que hay unos adaptadores, ¿no? Y ese adaptador era el que se estaba como que derritiendo, ¿no? Bueno, aunque uno haya generado o un compañero haya generado esa situación, hay que reportarlo. Porque así, pues, ese rato de repente no la pasan tan bien los compañeros, pero permite prevenir, permite ser más riguroso en las medidas de prevención y está evitando tal vez un incendio más adelante, ¿no? Entonces, yo los animo a que en sus centros de trabajo sean ustedes empleadores o sean ustedes trabajadores, ambos debemos reportar, ¿no? Debemos reportar cada incidente que ocurre, ¿no? Y claro, si ocurre un accidente, también ponerlo en conocimiento con mayor razón, ¿no? Del área encargada de seguridad y salud o del comité, ¿no? Y hablando de comité, justamente eso es uno de los temas que vamos a abordar en el curso, en este segundo módulo, en el segundo día por qué es importante el comité, ¿no? Cómo se elige el comité y cuáles son las funciones, ¿no? Las funciones que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que eh, tiene una regulación en nuestra norma bastante detallada. Sin embargo, todavía hay vacíos, ¿no? Algunos vacíos bueno, cuando hay vacíos hay que resolverlos, digamos, basado en ciertos principios, ¿no? Basado en el diálogo, eh, pero es importante poder eh, tener la participación de los trabajadores. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es una de las formas más concretas de ejercer la participación por parte de los trabajadores. Ese es otro punto, ¿no? La participación de los trabajadores, si es que uno lee toda la ley de seguridad y salud en el trabajo, va a ver que en varias partes de la ley se habla de la participación de los trabajadores. Los trabajadores deben de participar, ¿no? En el IPRC, los trabajadores deben de ser consultados, incluso antes de las compras, ¿no? De algún equipo, de alguna indumentaria, ¿no? Entonces, todo eso se canaliza de la mejor manera a través del comité, ¿no? Porque no es que el empleador, porque imagínense una gestión también, una gestión, pues que todo esté consultando a todos los trabajadores, ya no podría gestionar la empresa, ¿no? Entonces esto se canaliza de mejor manera a través del comité. Voy a comprar mesas, ¿ok? Esas mesas ya, según la normativa internacional, dice, pues, ¿no? Que es mejor comprar equipos o muebles que no sean esquinados, ¿no? Es decir, que sean ovalados en su diseño, ¿no? Entonces, desde el diseño se tienen que adoptar medidas de prevención, ¿no? Entonces, a la hora de comprar, ¿qué voy a comprar? ¿Una mesa cuadrada, esquinada o ligeramente redondeada en las puntas, ¿no? Entonces, ahí ya tengo un criterio más de selección. No solamente me baso en calidad y en precio, sino también en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esto es seguro para mis trabajadores, ¿no? Entonces, ahí opina el comité. Yo soy miembro del comité, ok, participo, ¿no? Entonces, sugiero que las sillas que se van a comprar sean ergonómicas, sean así, sean así, que las mesas sean así, que los pisos que se van a poner en la nueva oficina no deben ser muy, porque hay pisos muy bonitos, ¿no? Muy bonitos, de porcelana, porcelanato, cumplen con medidas de seguridad, ¿no? No, la gente se resbala, ¿no? Entonces, las mujeres que a veces vamos en tacos, es más difícil, uno tiene ahí un peligro, ¿no? Entonces, en zonas donde no tienen techo, ¿no? Por ejemplo, cae la lluvia, ¿no? En estos días que la lluvia ha estado cayendo en Lima, por ejemplo, y uno camina por las veredas de la calle, ¿no? Eh, este, uno ve de que
hay ciertas veredas que son más lisitas, ¿no? A veces uno pasa frente a un edificio nuevo y el edificio pues le ha cambiado la vereda, ¿no? Le ha puesto una vereda lisa, bien bonita, pero que no es un material que resiste el alto tránsito ni es adecuado para lluvias. Entonces, toda esa agüita con el piso liso es propicio para generar caídas, resbalones. Entonces, si en la empresa tenemos un área que no está techada por X motivos, no puedo poner un porcelanato liso allí, ¿no? Entonces es necesario hacer una identificación de peligros, ¿no? Por ejemplo, ahí hacemos una identificación de peligros. Evaluamos el riesgo, ¿no? Si una persona se cae, ¿qué consecuencia puede haber? ¿No? Ah, se puede doblar el pie, ¿no? Se puede, lesionar la rodilla, esto, lo otro, en fin. Entonces, el comité es muy importante. La participación de los trabajadores es importante. Es importante en seguridad y salud en el trabajo. Aquí no se trata de que, ay, qué pesados los trabajadores, ¿no? O los trabajadores, ay, no me interesa, ese es un tema del empleador. Estamos hablando de tu salud, ¿no? De tu seguridad, de tu bienestar, de tu vida, por último, ¿no? Porque hablamos de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de derechos fundamentales. La seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental. Tal vez debí decirlo al inicio, no lo dije, lo digo ahora, es un derecho fundamental, ¿no? Es un derecho fundamental, así como es el derecho a la vida, el derecho bueno, a la salud del que estamos hablando, ¿no? Entonces, el derecho al trabajo, a la alimentación, ¿no? Son derechos fundamentales, básicos de toda persona, ¿no? Y en el trabajo, pues, al estar en un espacio donde hay un empleador que adopta determinadas medidas, que hace el diseño de la infraestructura, del centro de trabajo, todo eso, entonces este empleador tiene el deber de prevención y el trabajador tiene el deber de participar activamente, de dar a conocer, ¿no? Cualquier situación que sea insegura, ¿no? Entonces, la mejor manera es hacerlo del comité, pero si no hay comité, nada impide a un trabajador también dar a conocer, ¿no? Dar a conocer alguna situación. Entonces, la participación es muy buena. Tenemos que mirarlo con buenos ojos, tanto desde el lado del empleador como desde el lado de los trabajadores, ¿no? Porque son los trabajadores los que conocen mejor los peligros, los riesgos a los que están expuestos día a día en su trabajo, ¿no? Ellos saben que por ahí hay alguien que enchufa una hervidora, ¿no? Y esto lo he visto yo cuando he ido a un centro de salud, ¿no? Tiene ahí la computadora y a su lado tiene un supresor de pico, pero que estaba no en buenas condiciones y ahí tenía al ladito la hervidora, ¿no? La hervidora, tenía agua hirviendo allí, ¿no? Entonces, peligro, peligro, ahí hay un peligro, ¿no? Riesgo. Y lo vemos nosotros, ¿no? Lo vemos, pero callamos, ¿no? Entonces, es necesario que participemos y es necesario que el empleador fomente la participación. El comité no es un sindicato, ¿no? El comité es un espacio de participación donde están trabajadores y empleadores para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, para hacer identificación de algún peligro, ¿no? Entonces, y para tomar las medidas correctivas del caso, ¿no? Entonces, hablamos del comité y hablamos del supervisor de seguridad y salud en el trabajo que cumple las mismas funciones que el comité, ¿no? Solo que lo hacen empresas que tienen menos de 20 trabajadores, ¿no? Entonces, pero digamos, la función, la finalidad del supervisor es muy similar, ¿no? Y la de los subcomités, muy similar. Ahí hay pequeñas diferencias que lo vamos a ver, pero es muy, muy similar. También vamos a ver el reglamento interno, el RIST, ¿no? El RIST, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es una norma interna, ¿no? Su nombre lo dice, ¿no? Nosotros tenemos
eh, un ordenamiento jurídico, un marco legal, ¿no? Tenemos la ley, el reglamento, normas sectoriales, ¿no? Otras normas, coincidencia en seguridad y salud en el trabajo, normas internacionales aplicables al Perú, varias, ¿ok? Ese es el ordenamiento jurídico, ¿no? Emitido por la autoridad, ¿no? Ahora, el reglamento interno no lo emite la autoridad, lo emite la propia empleadora, ¿no? La propia empresa, ¿no? ¿Qué empresas están obligadas a tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Las que tienen 20 trabajadores a más, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿No? si tengo 20 trabajadores o más, ¿Qué? debo de tener un reglamento interno de ¿Qué seguridad y dice? salud en el trabajo. Se está filtrando una voz por ahí. Sí, ya se silencio, doctor. Ok, entonces, eh, este reglamento es elaborado por el propio empleador y es aprobado. ¿Por quién? Por el comité. Ahí está la participación de los trabajadores, ¿no? Entonces el comité debe de revisar el reglamento, ¿no? Artículo por artículo, ¿no? Ver si es adecuado o no es adecuado, es pertinente y al final de toda esa revisión poder aprobarlo, ¿no? Aprobar el reglamento interno, que es un reglamento que va a regir para esa empresa, ¿no? Otra empresa tiene su propio reglamento. Entonces, el contenido mínimo de este reglamento está señalado en la ley, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué aspectos debe de contener, ¿no? Dice, acá incluyan la política de seguridad y salud en el trabajo. Ok, la política. Va, ¿no? Acá incluyan quién es el líder, quién es el líder de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ok, es el gerente de recursos humanos o es el gerente de seguridad y salud, el gerente de SOMA, ¿no? De repente es una empresa más chica. Ah, es el gerente general, ¿no? Ok, ahí se define quién es, ¿no? Es el jefe del área de SOMA, puede ser, ¿ok? Los estándares de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí el reglamento es importante porque contiene, digamos, cuáles son los estándares de trabajo seguro, ¿no? Entonces, yo digo, tengo el restaurante, ¿no? Tengo el restaurante. Y en el reglamento tengo que establecer cuál es la forma adecuada de que el cocinero realice su trabajo, ¿no? De que el que lava las vajillas realice su trabajo. Entonces voy a poner estándares, ¿no? Para la labor de cocina, ¿no? Entonces pongo allí, ¿no? Debe asegurarse de que todo objeto que tiene altas temperaturas no debe ser expuesto a un espacio donde puedan otros trabajadores interactuar con ese objeto, ¿no? Entonces tiene que ponerlo, se diseña un espacio para, en fin. eh, si es que realiza un lomo saltado, ¿no? Sabe, el lomo saltado genera ahí un fuego, ¿no? Entonces, ahí estamos ante un peligro, ¿no? No es que vayamos a hacer por cada comida, no digo eso, pero en comidas, cuando realiza trabajos que implican la generación de fuego, puede ser así, ¿no? Siempre se trata de redactar de manera general, ¿no? Para no encasillar, ¿sí? Entonces, allí se deberán tomar tales medidas preventivas. Y así, con cada actividad, ¿no? El mesero, tal, tal, tal. Entonces, todas las actividades. Imagínense, eso es un restaurante. Imagínense una constructora, imagínense una minera, ¿no? Entonces, ellos ya tienen todo muy detallado, ¿no? Puesto por puesto. Entonces, de ahí la importancia del reglamento interno, porque yo misma, el reglamento interno no tiene la idea de que yo copie la ley. Muchas veces hacen eso, ¿no? Que digamos, lo que está de más
no afecta, no afecta, pero ya no es necesario, porque ya está en la ley. Entonces yo no voy a decir, bueno, en mi reglamento interno la idea no es de decir, ok, el comité se debe reunir una vez al mes. Eso ya está en la ley. No estoy sumando nada, no estoy ayudando nada, ¿no? Yo en el reglamento tengo que centrarme y fijarme eh, en cómo en mi empresa, cómo es que voy a regular para evitar accidentes, ¿no? Entonces, puedo poner disposiciones, algunas obligaciones para los trabajadores, para los jefes, puedo, ahí está, ¿no? Entonces, nadie entrará a la zona de empaque en frío, ¿no? Si es que antes no ha realizado tales acciones y si es que no tiene tales equipos de protección personal, ¿no? No, que nada más voy a entrar, ¿no? Alguien no tiene el equipo apropiado, pero no, entro y salgo. Menos de un minuto, entro y salgo. No. Y luego se resbala allí y se queda ahí un rato y ¿qué hacemos? ¿No? Justamente los accidentes de trabajo ocurren cuando uno cree que no van a ocurrir, ¿no? Porque si uno pensara, puede ocurrir, no, tomo las medidas preventivas, ¿no? Precisamente, pienso que no me voy a accidentar, pienso que sé, pienso que tengo el conocimiento, la experiencia, ¿no? La acrobacia necesaria. Y entonces me expongo, ¿no? Y entonces ocurre el accidente, ¿no? O entonces el empleador dice, no, piensa que los trabajadores, ¿no? Tienen la expertise, ¿no? Y no se preocupa en estar actualizando, en capacitando, ¿no? Y ocurre el accidente. Ese es el tema. Bueno, todo eso vamos a ver en nuestro módulo 2. Y en nuestro módulo 3 vamos a ver gestión operativa y documental de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, habíamos visto que hay algunas obligaciones que son más de fondo, digamos, hacer sustanciales, ¿no? Hacer los hemos, ¿no? Hacer el hiperc, todo esto. Y también hay otras que son, por ejemplo, tener los registros, ¿no? Son 8 registros obligatorios, ¿no? Por ahí las MIPES tienen menos registros, pero son 8 registros obligatorios que todo empleador debe de tener, ¿no? Y no es que lo tenga que presentar ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero sí debe tenerlo actualizado. Cuando vas a una FIL, lo presenta, ¿no? Sunafil va a pedir, preséntame tu registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, ¿no? Debes de tenerlo. Preséntame tu registro de estadísticas, tu registro de inspecciones, ¿no? Ok, todo eso debe tenerlo actualizado para presentarlo a la autoridad cuando corresponda, ¿no? Entonces, veremos los registros. Eh, Veremos los accidentes de trabajo, cómo se conceptualizan, se clasifican, accidentes con lesiones leves, graves, muy graves, incapacitantes, ¿no? Las enfermedades profesionales. eh, Tenemos, en realidad, en el registro, en el SAT, que es el sistema de accidentes de trabajo, donde se notifican los accidentes, las enfermedades y los incidentes, no hay muchas enfermedades registradas, ¿no? Y bueno, ya eso obedece a una situación, ya una problemática nacional, ¿no? Eh, Hay normas por mejorar en el sector salud, por ejemplo, que permitan que los síntomas, ¿no? Las dolencias, afectaciones que tengan los trabajadores en su salud y que están relacionadas con el trabajo finalmente puedan ser
calificadas como enfermedades de trabajo, ¿no? Entonces, allí hay mucho trabajo por hacer ya en la parte de políticas públicas, ¿no? Y no por ello, digamos, deja de ser importante adoptar las medidas para evitar enfermedades profesionales, ¿no? Veremos, pues, la investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. eh, eh, ¿cómo, cómo se investiga, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta para la investigación, ¿no? Cuando ocurre el accidente? ¿Quién debe realizarlo? El empleador. También el comité debe de estar inmerso en la investigación de accidente de trabajo, ¿no? Y seguramente si esto ha tenido conocimientos SUNAFIL, también SUNAFIL va a investigar, va a pedir reportes, cómo ocurrió todo esto, eh, para poder determinar la investigación, la importancia de la investigación en seguridad y salud en el trabajo, en esta materia no está tanto en función a encontrar un culpable, sino más bien a encontrar las causas del accidente, las causas de la enfermedad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, siempre, aunque ya haya ocurrido un accidente, siempre vamos a estar pensando en prevención. Necesito conocer las causas que generaron este accidente a efectos de que ya no se repitan y ya no me genere un nuevo accidente, ¿no? Entonces, eh, en función a eso va la investigación, en función a eso es que se realiza esta actividad por parte del área encargada de la parte empleadora con participación de los trabajadores y poder encontrar las causas, ¿no? También vamos a ver, bueno, y esto estaba comentando justo en relación al módulo 2 también las obligaciones que tiene el empleador en caso de accidente o enfermedad. O sea, hay una obligación de hacer el reporte cuando hay un accidente mortal, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un reporte. 24 horas es lo que me da la norma para hacer ese reporte. ¿Dónde hago ese reporte? En el sistema de accidente de trabajo que lo tiene el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces ahí es online, ¿no? Entonces hay esa obligación, ¿no? Y la obligación de indemnizar, por ejemplo, ¿no? También vamos a hablar del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Y yo les decía que cuando ocurre un accidente de trabajo, es muy importante contar con este seguro complementario de trabajo de riesgo o cuando se tiene una enfermedad ocupacional, ¿no? Como su nombre lo dice, es complementario, complementa al otro seguro regular que todo trabajador tiene, ¿no? Todo trabajador tiene un seguro con el salud. Bueno, algunos tienen EPS, ¿no? Y este es un seguro que complementa y que cubre actividades de alto riesgo. ¿Qué actividades? Las que están en el anexo 5, ¿no? El anexo 5 del Decreto Supremo 0998 SA, donde nos dice qué actividades son consideradas de alto riesgo. Y es importante también conocer de que el seguro complementario de trabajo de riesgo eh, señala o presenta cobertura tanto para aspectos de salud,
Es decir, atención médica, farmacológica, ¿no? En caso de que el accidentado requiera alguna operación, cirugía, incluso si requiere prótesis, todo esto está cubierto por la cobertura de salud, ¿no? Y en caso de que este accidente o esta enfermedad tenga consecuencias ya que tengan que ver con una pensión, también tiene la cobertura económica, ¿no? Entonces, cuando tengo un accidente de trabajo, y ya, bueno, esto se va tratando. Algunas puede ser que tiene un accidente y luego de las atenciones médicas, de las terapias, en fin, hay una recuperación y el trabajador se recupera y puede volver a trabajar. ¿Ok? En ese caso, hemos usado la cobertura de salud. Bien. Pero puede ser que no se recupera, puede ser que el accidente fue grave y luego sacamos, ¿no? El grado de menoscabo, hay una gran afectación a su salud, hay un grado de menoscabo superior a 50% y en ese caso, pues, va a corresponder una pensión para el trabajador, ¿no? Una pensión que lo cubre este seguro, ¿no? Esta aseguradora. Por eso la importancia de tener un seguro cuando corresponde, ¿no? Cuando es actividad de alto riesgo. Ahora, eh, esta cobertura económica le va a dar una pensión al trabajador. E incluso si fuere un accidente mortal, ¿no? Un accidente mortal, este trabajador tiene derechohabientes, ¿no? Posiblemente este trabajador, esta trabajadora, no sé por qué siempre tendemos a pensar que es un trabajador, ¿no? Hombre, pero trabajador, trabajadora puede tener sus derechohabientes, ¿no? Su cónyuge, sus hijos, sus padres también incluso. Los derechohabientes son los que vendrían a ser los beneficiarios de la cobertura económica en caso de fallecimiento del trabajador, por un accidente o una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Cómo concurren, ¿no? Qué porcentaje reciben, ¿no? ¿Cuánto recibe el cónyuge? ¿Cuánto recibe los hijos? ¿Qué pasa si hay solo un hijo? ¿Qué pasa si no hay cónyuge ni hijos? Entonces ahí entran a tallar los padres, pero bajo determinadas situaciones, ¿no? No en todos los casos entran a tallar los padres. Tiene que haber una dependencia económica respecto del hijo y tienen que demostrarse eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hijo le cubría, no sé, le daba toda la alimentación, el hijo le pagaba el alquiler de la casa, ¿no? Entonces, ya el hijo falleció y los padres en ese aspecto quedan desamparados. Entonces, para eso les servirá esta cobertura económica, ¿no? Y el SSTR incluso lo pueden contratar sin estar obligados, ¿no? Entonces, si la actividad que realizo es una actividad administrativa, por ejemplo, ¿no? No está en el anexo 5, ¿no? Yo tengo que buscar, ¿no? Tengo que buscar ahí si está o no está. Si está, tengo que contratar obligatoriamente. Si no está, puedo contratar facultativamente el SSTR, ¿no? Entonces, contrato facultativamente y en caso suceda un accidente, pues ya está coberturado, ¿no? El trabajador ya está coberturado. Entonces va a tener todas las atenciones médicas derivadas, ¿no? A raíz de este accidente, ¿no? Hasta su recuperación total. Eso, miren, es algo muy importante del SSTR, ¿no? Porque si nosotros lo comparamos con el SOAT, por ejemplo, ¿no? El SOAT, este seguro obligatorio
por accidentes de tránsito, el SOAT tiene un tope, ¿no? ¿Cuánto es el límite del SOAT? Me parece que son 5 UITs, ¿no? 5 por 5 y picos que está la UIT actualmente, estamos hablando de 25.000, 26.000 soles. Hasta ese monto cubre el SOAT, ¿no? El SCTR no tiene límite. Dice hasta la recuperación total, ¿no? O hasta la recuperación que sea posible, porque si por el accidente pues perdió una pierna, un brazo, un ojo, eso ya no se va a poder recuperar, pero se le dará toda la asistencia médica que sea necesaria hasta recuperar lo más posible su salud, ¿no? Entonces, todo esto cubierto por el seguro, ¿no? Bien, también veremos exámenes médicos ocupacionales. ¿Cuándo se toman los exámenes médicos? ¿No? Lo tenemos a partir del artículo 49, ¿no? El artículo 49 de la ley señala la obligación de tomar exámenes médicos ocupacionales, y eso está regulado en el reglamento también, ¿no? El reglamento, en el artículo 101 del reglamento nos habla de los exámenes médicos ocupacionales. ¿Quiénes tienen que pasar? Todos los trabajadores. Yo trabajo en una bodega, debo de pasar examen médico ocupacional, ¿no? Yo tengo una microempresa, debo pasar examen médico ocupacional, ¿no? Yo soy administrativo, todos deben de pasar examen médico ocupacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando nuevamente de prevención, ¿no? Acuérdense siempre, seguridad y salud en el trabajo es prevención, prevención por todos lados. Y el examen médico ocupacional, la finalidad del examen médico ocupacional es conocer el estado de salud del trabajador en ciertos aspectos, que es relevante para el trabajo, no es un examen completo de toda la salud del trabajador, en los aspectos que resulta relevante para el puesto de trabajo que tiene el trabajador, a efectos de qué? De que el empleador adopte las medidas necesarias, adecuadas, oportunas para resguardar esa salud, para no afectarla, ¿no? Para que se haga vigilancia de la salud. ¿Qué es la vigilancia de la salud? ¿No? Es ese conocimiento, ¿no? Eso es del estado de salud, de adoptar las medidas. Esa es la vigilancia de la salud, ¿no? Entonces, esos exámenes médicos sí los deben pasar todos los trabajadores, ¿no? Periódicamente, ¿no? En las actividades, en algunas actividades de alto riesgo, es obligatorio también tomarlo al inicio, ¿no? Minería, ¿no? De cajón, al inicio y al final, ¿no? Entonces, pero para las demás actividades, ¿no? Que no tienen una norma específica que regule exámenes de inicio y final, eh, para las actividades que no son de alto riesgo, los exámenes médicos ocupacionales son periódicos, ¿no? Entonces, cada 2 años debemos pasar examen médico ocupacional, ¿no? Hay clínicas ocupacionales que pues realizan estos exámenes médicos y debe hacerse pues resguardando la información de la salud del trabajador, ¿no? Entonces, los exámenes médicos no tienen por objeto ejercer alguna discriminación si es que alguien sale con algún resultado adverso, ¿no? O ejercer un despido o una suspensión perfecta de repente. No, ese no es el objeto del examen médico ocupacional.
el objeto del examen médico, pues no es hacer prevención, es conocer la salud para mantenerla, no afectarla, ¿no? Eh, que el trabajador pueda laborar en condiciones adecuadas de salud, ¿no? Eh, Medidas de protección especial a grupos vulnerables también vamos a ver. Y, y es que hay personas, hay trabajadores que producto de alguna lesión o tal vez o porque ya desde nacimiento, ¿no? Son personas con alguna discapacidad, eh, pues no se les puede eh, dar las mismas medidas de seguridad en el trabajo, sino que deben de adecuarse a las características de un trabajador con discapacidad, ¿no? Resguardando siempre su salud y su seguridad. Podrán adoptarse determinadas medidas en pro de estos trabajadores. Sí, ¿no? Al igual que los trabajadores con discapacidad, trabajadores gestantes o lactantes también, ¿no? No se le puede exigir realizar las mismas acciones, expuesto a los mismos peligros y riesgos a una trabajadora gestante o lactante, como si fuera cualquier otro trabajador en ese mismo puesto de trabajo. Entonces, tenemos una ley de protección a la mujer gestante y lactante en el centro de trabajo. Esta ley tiene su reglamento y el reglamento tiene incluso un anexo, ¿no? Tiene un anexo donde pues se establecen determinadas actividades que la mujer gestante puede hacer hasta determinado número de semana de gestación, por ejemplo, ¿no? Bien. Y dentro de este grupo de trabajadores considerados como grupo vulnerable, también tenemos a los trabajadores menores de edad, ¿no? ¿Pueden trabajar los trabajadores que son, perdón, ¿pueden trabajar las personas que son menores de edad? Sí pueden, claro que pueden. ¿Es legal? Claro que es legal, pero bajo determinados requisitos. No es que simplemente contrato a alguien de 16 años para que trabaje en mi empresa. No, no, ya tienes que cumplir determinados requisitos formales que la norma te señala para que puedas contratar a un menor de edad. Y además este menor de edad no puede trabajar en cualquier puesto de trabajo. Precisamente no puede trabajar en aquellos puestos que signifiquen un riesgo para su salud, para su desarrollo educativo, para su desarrollo corporal, en fin, ¿no? En fin, entonces, ahí tenemos la ley del niño y el adolescente, el código del niño y adolescente que protege a esos trabajadores. Tenemos una norma que regula actividades que no son adecuadas para los adolescentes. Entonces, de estas actividades, pues, hay que apartarlos. Bien. Eh, en un módulo 4, en el módulo 4, el módulo final, también vamos a abordar dos temas, ¿no? La fiscalización, que está a cargo de la SUNAFIL, y las auditorías, que está a cargo de un tercero independiente, ¿no? Entonces, las auditorías también tienen una norma, ¿no? La auditoría tiene un decreto supremo, el 014, que regula, ¿no? Que regula más que nada, pues, los requisitos, por ejemplo, para ser auditor, ¿no? Y cada cuánto tiempo una empresa tiene que pasar por una auditoría de seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas están obligadas a pasar auditoría. ¿Cuáles son las empresas? ¿Cada qué tiempo?
lo tenemos en esta norma y, y hay empresas incluso que podríamos decir que no tienen la obligación per se de inicio, que son las empresas que tienen hasta 10 trabajadores, ¿no? Si tienes una empresa hasta 10 trabajadores y que no realiza actividad de alto riesgo, porque hay que diferenciar, ¿no? Puede ser mi empresa chiquita, pero si su actividad es de alto riesgo, no aplica. Entonces, en ese caso, no estás obligado a realizar una auditoría periódica, ¿no? ¿Cuándo vas a realizarlo? Si es que la autoridad te lo solicita. Eso sí. O sea, está sujeto a que te lo pueda solicitar la SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Entonces te dicen, necesito una auditoría de esto. Pero en tanto no haya esa solicitud y eres una empresa hasta 10 trabajadores como máximo y no realizas actividad de riesgo, entonces no tienes esta obligación de auditoría, ¿no? Todas las demás sí, todas las demás sí están obligadas a realizar auditoría, ¿no? Y el auditor, pues, es una persona externa. Hay un registro de auditores, ¿no? Yo no sé quién, cómo. Ok, voy al Ministerio de Trabajo y ahí pido, ¿no? A ver o por internet también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lista de auditores, ¿no? Hay una lista de auditores que han sido, pues, verificados, ¿no? En el Ministerio de Trabajo ha verificado que cumplan con los requisitos para ser auditor, ¿no? Que tengan su formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que tengan experiencia. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Este, en las próximas clases vamos a hacer un corte de 5 minutos cada hora también para resguardar la salud y la seguridad y hacer una pausa activa también, todos, ¿no? O sea, cada uno en sus casas, en sus trabajos, donde estén, hace un estiramiento allí, ¿no? Haciendo un paréntesis a esta charla, esta primera charla, porque es importante también, ¿no? Ahí cuando a mí me encanta mucho escuchar podcasts de salud y dicen pues que cuando uno está mucho tiempo sentado también ya nuestras neuronas como que se van adormeciendo, ¿no? Entonces sí es importante hacer las pausas activas. Bueno, esto como una pausa, ¿no? Como una pausa a lo que estábamos comentando. Entonces, volvamos al tema de las auditorías y le decía que hay una serie de requisitos que los auditores deben de cumplir para ser autorizados como tal. Entonces, una vez que ya ellos han cumplido todos estos requisitos, están acreditados. Entonces, ustedes tienen que simplemente escoger a alguien de la lista, hacer su cotización con ellos y le va a hacer su auditoría, ¿no? Si le hace observaciones, levantarán las observaciones y tienen su auditoría. ¿Para qué sirve la auditoría? ¿Por qué tengo que hacer auditoría? ¿Qué es esto, no? O sea, auditoría suena pues siempre nos ha sonado un poco a empresas grandes que quieren calificar ¿no? Cierta certificación, ¿no? Entonces quiero obtener tal certificación, me van a auditar para que me den la certificación, ¿no? Bien, entonces, aquí hablamos de derechos fundamentales, hemos dicho, ¿no? Derechos fundamentales, derecho a la salud, ¿no? Básico de todo, derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, ¿no? Sin salud es muy difícil ejercer otros derechos, ¿no? Quienes han estado mal alguna vez lo pueden entender de mejor manera, ¿no? Nos limita mucho ejercer el trabajo, ejercer alguna recreación, ¿no? A veces hasta levantar algo es muy doloroso, fastidioso cuando uno está enfermo.
Entonces, la salud es básico y hay que cuidarla, ¿no? Entonces, hablamos de derechos fundamentales. Y es por eso que miren este concepto de auditoría, que uno lo pensaba para calidad, grandes estándares, está como obligación para realizarlo de manera periódica para las empresas, para toda, bueno, para gran parte, ¿no? Excepto las que hemos señalado. Bien, también ya eh, como último tema que vamos a abordar, la seguridad y salud es bien amplio, ¿no? Es bien amplio. Este, como último tema que vamos a abordar en el curso es ya el aspecto de la fiscalización en seguridad y salud en el trabajo. La fiscalización la ejerce SUNAFIL, tiene esa competencia y lo hace pues bajo la norma de inspección y su reglamento de inspección de trabajo, bajo ciertos parámetros, ¿no? Para ver el cumplimiento. El objetivo de la fiscalización es verificar que si la empresa cumple o no cumple. Es así. ¿Cumple o no cumple? Y SUNAFIL tiene, ¿no? En el reglamento de inspección, SUNAFIL tiene la enumeración de de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que toda empresa debe de cumplir. Entonces, lo que hace es como un checklist, pero no tanto como checklist, porque se hace visitas de inspección, verifica, revisa para que pueda ver si hay cumplimiento o no hay cumplimiento. Entonces, para esto, los inspectores están dotados de ciertas facultades, ¿no? Ciertas facultades que pueden ingresar a la empresa, ¿no? Entonces, que pueden ponerte algunas medidas, ¿no? Requerimientos, te hacen requerimientos. Entonces, desde que el inspector llega a la puerta de la empresa, el inspector va con su reloj, ¿no? Va con su reloj, dice, ¿no? Tan, tan, ¿no? Se identifica y tiene la obligación de identificarse. Ustedes le pueden exigir que se identifique, ¿no? A cuál es su nombre y ustedes mismos lo pueden verificar en la página de la SUNAFIL, ¿no? No vaya a ser que es un impostor. Este, y se identifica y dice, pues, ¿no? Tengo esta orden de inspección, les va a señalar cuál es la orden de inspección que tiene. Ahí está señalado qué materias va a inspeccionar y se ciñe a esas materias, ¿no? Materia uno tal cosa, materia 2 materia 3, ¿no? Materia 4 en fin. E inspecciona esas materias, ¿no? Y cuenta, ¿no? He venido a inspeccionar, ¿no? Pedirá seguramente que lo atienda el responsable. Y va a pedir que le den el acceso al centro de trabajo. Cuando hace una visita de inspección es así, ¿no? Y está con su reloj, ¿no? ¿Por qué? Porque si le demoran, ¿no? Si no lo dejan ingresar, SUNAFIL, lo que dice el inspector es que hay una obstrucción a la labor inspectiva. No me están dejando hacer mi trabajo, señores, ¿no? Entonces, como no me están dejando hacer mi trabajo, porque mi trabajo consiste en que yo verifique. ¿Y cómo voy a verificar si no puedo ingresar? ¿No? Entonces, dice, va a señalar que le corresponde una sanción por obstrucción a la labor inspectiva, de arranque, ¿no? Entonces, imagínense, ni ha entrado y ya estamos empezando mal. La recomendación es que se permita el ingreso del inspector. Eh, o se
se le diga, pues, ahora, antes, ha cambiado un poco eso y depende de qué es lo que va a inspeccionar el inspector también, ¿no? Eh, Porque antes, ¿no? Le decían, pues, no, no está el encargado, en fin, ¿no? Vuelvo otro día, ¿no? Te notificaba, vuelvo otro día, ¿no? Para algunos casos puede proceder, pero cuando estamos ante casos críticos, ¿no? Un accidente de trabajo mortal, el inspector va a inspeccionar y no es que, no está el encargado, ok, vuelvo, vuelvo mañana. No, no te va a decir eso, ¿no? Entonces, el inspector dentro de las facultades que tiene, incluso puede hacerse acompañar de la fuerza pública, dice la norma, ¿no? Entonces, a efectos de cumplir con su labor, ¿no? Entonces, no en todos los casos el inspector va a ir pues a la fuerza pública, ¿no? Pero sí en los casos que considere que hay una infracción grave, muy grave, bueno, en la materia que estamos viendo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Puede hacerse acompañar de peritos y técnicos también. Claro, el inspector no lo conoce todo y puede llevar este soporte técnico, ¿no? Puede un inspector, puede ir un equipo de inspectores a realizar la inspección al centro de trabajo, ¿no? O al lugar de trabajo también, ¿no? Hay un proceso inspectivo, ¿no? Un procedimiento y hay ciertos plazos que se tienen que cumplir, que están previstos en la norma, para la realización de esta inspección, ¿no? Entonces, el inspector eh, se ciñe a ese procedimiento y esos plazos, ¿no? Entonces, eh, es importante entenderlo también, entender al, al fiscalizador, al inspector, eh, para que cumpla su función, ¿no? Y hay varios supuestos que pueden calificar como obstrucción, ¿no? Obstrucción a la labor inspectiva. Ya dentro de la empresa, pues verificará las condiciones de seguridad y salud que considere que están en su orden de inspección, ¿no? Eh, el inspector no puede verificar otro aspecto que no esté en su orden de inspección, salvo que, siempre hay una salvedad, salvo que advierta, ¿no? Está caminando, digamos, él ha ido a inspeccionar, a ver, comité, y ha ido a inspeccionar exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Entonces, está ya dentro de la empresa y ve una situación de inminente peligro, ¿no? Uy, salvo en esos casos puede salirse de lo que señala su orden de inspección, ¿no? Con cargo a regularizar luego eso, ¿no? Pero podría entonces inspeccionar un tema adicional, podría, pero de manera muy excepcional, ¿no? Solamente en esa situación de peligro inminente para la vida, la salud del trabajador. Ok. Entonces, sigue este proceso inspectivo, hace una serie de requerimientos, presénteme usted su registro de tal, ¿no? Es algo muy común que suele pedir la inspección. Presénteme el registro de capacitación, el registro de accidente, el registro de tal, todo, ¿no? Presénteme las capacitaciones que ha realizado, es algo, vamos a verlo, cuando abordemos esta parte. ¿Cuál es la infracción más común por las cuales SUNAFIL impone las sanciones a las empresas? Es la infracción de formación de formación e información, ¿no? Que en la práctica es capacitación, ¿no? Pero está señalado así en la norma, ¿no? Formación e información. Que no ha cumplido con dar las capacitaciones que correspondían darse a los trabajadores, ¿no? Entonces,
Y ojo, aquí SUNAFIL no se ciñe al aspecto numérico, ¿no? Porque claro, la norma dice mínimo 4 capacitaciones al año, mínimo, ¿no? ¿En qué temas? La norma no te dice qué temas vas a capacitar, pero te dice pues que las capacitaciones deben estar relacionadas al puesto de trabajo, ¿no? Peligros y riesgos presentes en el puesto de trabajo. Entonces, tienes que capacitar eh, teniendo en cuenta los puestos de trabajo. Entonces, si el accidente ocurrió, si el accidente ocurrió cuando el trabajador, la trabajadora realizaba una actividad para la cual no ha sido capacitada, SUNAFIL no te va a decir, ah, tú cumpliste con 4, no, te va a decir, no lo capacitaste en esta actividad que realiza tu trabajador y que debió estar capacitado, ¿no? Respecto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, infracción es lo más común. Lo más común. Si uno revisa, yo he revisado las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, ya las que van a la última instancia, y la mayor parte tiene formación e información y además tiene otras, ¿no? A veces, y per se también hay con cierta regularidad, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? No tiene sistema de gestión, en fin. Entonces, es importante conocer esto, ¿no? SUNAFIL puede adoptar la medida de paralización o prohibición de trabajo por riesgo grave o inminente, podría hacerlo, ¿no? Podría paralizar ya sea la actividad, una parte de la actividad de la empresa o toda la actividad de la empresa, ¿no? Paralización, es decir, ya no puedes seguir trabajando. ¿Por qué? Porque si sigues trabajando aquí puede ocurrir un accidente grave, ¿no? Puede haber una afectación a la salud. Por lo tanto, no puedes seguir trabajando, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, la medida de paralización en obras de construcción, ¿no? Donde se advierte pues que a veces no han tomado las medidas preventivas del caso, ¿no? Tienen que hacer allí se me ha ido el nombre, pero cuando hacen sus zanjas, sus excavaciones, tienen que ir asegurando que la parte, como la pared que queda allí, no se derrumbe, ¿no? No se caiga. Entonces, si es que no han adoptado esas medidas, eso es un peligro inminente para la vida de los que están trabajando allí. Entonces, paralizamos la obra hasta que corrijas esa situación, ¿no? Una vez que corrige la situación, puedes seguir trabajando, ¿no? Ah, bien, entonces vamos a revisar todos estos aspectos, protocolo de fiscalización que sigue el inspector para realizar sus inspecciones. Eh, Miren, aquí ya como parte última, vamos a ver, miren, esto les traigo como dato. Materias inspeccionadas en seguridad y salud en el trabajo. eh, eh, ¿Cuántas inspecciones han habido en cada tema, ¿no? Accidentes de trabajo que causen muerte o invalidez permanente, total, parcial, ¿no? Esto, por si acaso, esto es en un periodo de 10 años aproximadamente, ¿sí? Porque esto es una data del 2015 al 2024, ¿no? Entonces, por ejemplo, auditorías, ¿no? ¿Qué tenemos más? ¿Qué tenemos más? A ver acá, este número, por ejemplo, el 44.000, gestión interna de seguridad y salud en el trabajo. Algo que SUNAFIL, esta materia SUNAFIL la inspecciona, ¿no? Órdenes, quiere decir que hay órdenes de inspección sobre esta materia, ¿no? Sobre formación e información en seguridad y salud en el trabajo, 17.000, ¿no? Inspecciones en esa materia, ¿no? Sobre si la empresa realizó o no realizó la investigación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, cuando debió hacerlo, ¿no? Sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgo del IPRC, ¿no? 20.000.
órdenes de inspección que hubieron en ese periodo. ¿Qué más tenemos aquí abajo? Tenemos, por ejemplo, seguro complementario de trabajo de riesgo, 12.000, ¿no? Eh, es decir, que la inspección sí está, pues, eh, tomando acción, ¿no? Inspeccionando en materia de seguridad y salud en el trabajo, al igual que lo hace en otras, en las otras áreas, ¿no? En los derechos laborales, en los derechos fundamentales, eh, que considera, pues, que tienen mayor incidencia en, en los centros de trabajo, en los lugares de trabajo, ¿sí? Eh, y hace toda digamos, separación, ¿no? Esta clasificación de materias inspeccionadas, porque también es como se le ha pedido la inspección, ¿no? Una buena parte de las inspecciones que hace SUNAFIL, como el 80%, es por denuncias, ¿no? Y aunque eso ha cambiado un poco este último tiempo, ¿no? Por denuncia y la otra parte es por operativo, por la propia organización de la SUNAFIL, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está priorizando, ¿no? Entonces, dice, vamos a inspeccionar a construcción, ¿no? Saca las cartas para inspeccionar una actividad en específico, ¿no? Colegios, clínicas, ¿no? Y buena parte es por las denuncias, y las denuncias se generan cuando hay accidentes de trabajo o cuando hay, como le digo, más que todo accidentes de trabajo, ¿no? Enfermedad también hay, pero es muy difícil hacer la identificación de la enfermedad ocupacional. Sí. Entonces, y es bastante técnico, implica bastante conocimiento médico, ¿no? Entonces, el médico es un colegiado médico, para ser más exactos, el que determina cuándo una enfermedad finalmente es una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, la mayor parte de las denuncias son generadas por accidentes de trabajo, cuando el trabajador ha tenido ya una afectación a su salud, ¿sí? Y últimamente, pues, también ya se están generando inspecciones relacionadas a riesgos psicosociales, ¿no? Y eso también tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces, antes, las inspecciones estaban, hasta ahora en realidad, centradas, basadas en aspectos de seguridad, ¿no? De seguridad. Y ahora están abriendo campo también a aspectos de la salud, ¿no? Entre ellos la salud mental, ¿no? La salud mental, porque pues cada vez los estudios científicos, médicos van señalándonos de que eh, es muy importante estar bien, no solo físicamente, sino también emocionalmente, tener un entorno de trabajo que sea adecuado, que ayude a tu salud, que motive en tu trabajo, ¿no? Tener una paz mental, si queremos llamarlo así, no un grado de estrés, porque finalmente eso afecta también el desarrollo y afecta lo que, digamos, lo que a la empresa le importa mucho, que es la productividad, ¿no? Entonces, por donde uno lo vea, la seguridad y salud es muy importante, ¿no? Entonces, si uno revisa cifras económicas, ¿no? Eh, va a ver de qué es, qué es mejor, digamos, económicamente hablando, prevenir
o corregir, ¿no? Y los números demuestran que es más económico prevenir, ¿no? Sí, representa una inversión, ¿no? Hay X soles que vamos a invertir para implementar un sistema de gestión que funcione, que prevenga, ¿no? Eh, pero si no realizo esto, si no prevengo, digamos, me expongo a la ocurrencia de accidentes, al desarrollo de enfermedades ocupacionales y luego voy a tener que corregir, ¿no? ¿Cuánto me va a costar esta corrección, ¿no? Eh, asumir costos de eh, curaciones, atenciones médicas, indemnizaciones, además de posibles pagos de multa ya a la administración, ¿no? Entonces, en deuda con el trabajador, en deuda con la administración, eso se complica, es mejor prevenir, por ejemplo, ¿no? Y desde el lado del trabajador también, ¿no? Porque es la salud, es tu salud, ¿no? Entonces, si tú no la cuidas, eh, ¿quién se va a preocupar mejor que tú en cuidar tu salud que tú mismo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la participación que decíamos. Bien, entonces con esto yo voy terminando la presentación. Espero que haya podido ser entendible. Hay algunos aspectos que podemos ampliar ya en el desarrollo con mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, de que les hablaba de la perspectiva de la empresa, ¿no? Cuando uno crea una empresa, uno lo crea eh, buscando una productividad en el balance, ¿no? Entonces, esta productividad debe ir de la mano de estándares de seguridad y salud en el trabajo. Por eso uno de los principios que señala la ley es el principio de gestión integral. Gestión integral de la seguridad y salud en la empresa. Es integrar la seguridad y salud a la gestión de la empresa y no tenerla como apartada, ¿no? Ah, bueno, mi empresa, entonces me enfoco en productividad, tengo que ver contabilidad, tengo que ver clientes, ventas, locales y también, bueno, la seguridad y salud. No, tengo que integrar la seguridad y salud en mi gestión, en la gestión que realizo de toda la empresa y de este modo, una vez que la seguridad de salud está integrada, ¿no? Por ejemplo, en mi sistema de compras, ¿no? Mi sistema de los proveedores. También los proveedores diré, pues, ¿no? Exigiré ciertos estándares de seguridad y salud en el trabajo para que puedan trabajar conmigo, ¿no? Si yo soy proveedor, también puedo ofrecer ciertos estándares de seguridad y salud en el trabajo y podría ser más elegible, ¿no? Para una empresa que quiera contratar mis servicios. Entonces, eh, es muy importante y sobre todo que tiene que ver con la vida, con la salud, con la integridad que tenemos todas y cada una de las personas y que el centro de trabajo, digamos, el trabajo no tendría que ser motivo para perder o tener una merma en estos bienes jurídicos protegidos que tenemos los trabajadores, ¿no? Bien, eh, con eso estaría terminando la presentación del día de hoy. Nerio, si hay algo más que decir, tú me avisas. Doctora Inés, muchísimas gracias. Magistral el tema del día de hoy. Muchas felicitaciones, ya estamos viendo por el chat. Y obviamente este seminario del día de hoy nos sirve como una introducción al curso de 12 horas que vamos a realizar. Doctora, su invitación para el curso que vamos a tener en adelante y
y de esa manera estaríamos culminando con esta sesión. Ujú. Claro, cómo no. Entonces, eh, este desarrollo que hemos tenido el día de hoy nos advierte pues de la importancia de estar nosotros formados, capacitados, tener el conocimiento de cada uno de estos aspectos que importan la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para tener un sistema de gestión bueno, que funcione, que prevenga, que podamos nosotros siempre mantener, cautelar la salud y por eso es muy importante conocer, ¿no? Cada uno de los aspectos que hemos visto en los módulos uno sobre la legislación, sobre las obligaciones, en el módulo 2 también sobre el comité, ¿no? Hasta finalmente ver ya en caso de alguna infracción a qué me puedo atener yo eh, por parte de la autoridad inspectiva. Entonces, en atención a ello, los invito a que puedan participar del curso. Lo haremos de la manera más didáctica posible, recogiendo sus inquietudes, sus preguntas que puedan tener para poder absolverlas y para poder revisar también la norma y seguramente los precedentes que tenemos por parte de SUNAFIL, por parte del Poder Judicial en algunos casos, en los casos que lo hay. Entonces, están cordialmente invitados a acompañarnos los próximos lunes y jueves que estamos iniciando ya, el 14 estamos iniciando con la clase, con el módulo uno y sean ustedes bienvenidos al curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Inés, y nos estamos encontrando el día lunes. Bien, hasta luego. Bien, de esta manera